Hola a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy con libros de sofá y mantita. Como veis, yo tengo aquí mi mantita ya, mi sofá esperándome y los libros que tengo que leer también. Pero bueno, lo que vengo a haceros hoy son recomendaciones para este tiempo así un poco más complicadito que estamos teniendo ya, ¿no? Ya el frío ha llegado para quedarse y ahora vienes en esas tardes, sobre todo en algunos momentos del fin de semana, que lo que apetece es ponerse en el sofá, echarse la mantita por encima y coger un buen libro. Así que aquí os traigo algunas recomendaciones para esas tardes de invierno que se nos vienen encima. Ya sabéis, si queréis saber esos libros que os quiero recomendar para que os pongáis un cafelito calentito, un tecito calentito, una mantita calentita, el sofá y a leer, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venid conmigo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y con muchísimas ganas de hablar de libros, porque hoy os traigo libros de sofá y mantita. Como os decía en la introducción, ya aquí tengo mi mantita, el sofá está esperándome los libros también, y aquí os traigo algunas recomendaciones, bueno, pues que a mí me gustan, ¿no? Del tipo de libros que me gusta leer en estos momentos. Yo no soy mucho una lectora estacional, propiamente dicha, porque siempre elijo mis libros según lo que me va apeteciendo leer en el momento, pero sí que es verdad que si yo pienso en sentarme en el sofá con un libro en este momento de fresquito que se nos viene encima, yo tengo, sí que es verdad que hay algunos libros que resuenan en mí, ¿no? Y que me apetece mucho, bueno, pues daros esas recomendaciones. Una de las primeras cosas que a mí se me pasa por la cabeza cuando pienso en Navidad, en fresquito, en sofá y en mantita, son los libros clásicos, ¿vale? Ya sabéis que de cara a Navidad, pues cuento de Navidad, yo qué sé, incluso cartas a Papá Noel de Tolkien, pero sobre todo grandes clásicos. Hay cositas que se me vienen a la cabeza y que me resuenan, y una de ellas, yo no sé por qué, tengo asociada a Agatha Christie con la Navidad. Así es que veréis, libros como El misterioso caso de Styles o cualquier otra de las novelas de Agatha Christie son libros súper fáciles, súper ágiles, súper cortos, súper entretenidos, que en cualquier momento te los puedes leer. Son libros cortitos, estamos hablando de 200 y pocas páginas, que además te las lees en un salto, en un periquete, porque por lo que os digo, ¿no? Porque son muy rápidos y muy fáciles de seguir y de leer, con lo cual os he traído Agatha Christie, pero me vale también Sherlock Holmes. No sé por qué, teniendo los thrillers como o las novelas policíacas como más asimiladas al verano, por algún motivo, el tema de Agatha Christie, de los clásicos, ¿no? De los thrillers clásicos o de las novelas clásicas policíacas o de investigación o novela negra, como Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, sus libros sobre Sherlock Holmes, los tengo mucho más ligados a la Navidad y al invierno y al sofá y la mantita. Libros muy cómodos que se leen en cualquier ratito que tengáis entre celebraciones, que hay muchísimas en esta última parte del año. Ya sabéis que ya dentro de nada empiezan las cenas de Navidad, que estamos en noviembre, pero dentro de nada nos encienden las luces, dentro de nada empiezan las compras de Navidad, las cenas de Navidad, las decoraciones de Navidad, y la verdad es que estos libros se leen muy cómodamente en cualquier ratito. Muy interesantes, ¿vale? Otro tipo de clásicos que ya no son tan cómodos ni tan rápidos, pero que a mí en Navidad me llaman muchísimo la atención, son otros dos libros que os traigo, que son El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y Los Miserables de Víctor Hugo, que no os lo he traído, pero que os lo dejaré por ahí donde pueda. Son dos novelas, dos clásicos por excelencia, por antonomasia, con los que la gente se puede iniciar en los clásicos, porque son lo mismo, de narrativa muy fácil, muy cómoda, libros, sobre todo El Conde de Montecristo, casi de aventuras, ¿no? O Los Tres Mosqueteros, que también son libros así como que te apetece leerlos sentados en el sofá tranquilamente con una mantita, más que nada porque si te los lees en otro sitio no los puedes sujetar de lo que pesan, ¿no? Pero quizá Los Miserables es una novela un poco más densa, con algunos fragmentos que tienen un contenido de historia sobre las guerras napoleónicas y demás, que son un poco más densas de leer, un poco más difíciles de leer, pero sinceramente son dos libros, o tres libros si contamos también con Los Tres Mosqueteros, también de Alejandro Dumas, absolutamente maravillosos, donde se despiertan pasiones,
geniales, libros que se leen muy bien, que son muy rápidos, con una narrativa muy sencilla de folletín, que fue como fueron publicados originalmente, ¿no? Por entregas, y con una historia que te enternece, que te conmueve y que te lleva, bueno, pues que te arrastra al momento en que te está contando, y a vivirlo con sus personajes, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesantes. El Conde de Montecristo, como sabéis, tenemos a Edmond Dantes, que es un marino mercante que se ve envuelto en un problema que tiene muchas derivadas, y acaba condenado al castillo de If, preso en el castillo de If por culpable de comunicarse con el emperador, con Napoleón, que está exiliado en ese momento. Y por facilitar las comunicaciones con el emperador, ¿no? Exiliado, él acaba preso. Aquí hay muchas derivadas porque hay traiciones de gente de su entorno, hay un tema de intereses de parte del juez que le condena, que en el último momento se da cuenta que no tiene que condenar cuando en principio le iba a soltar libre porque no tenía ningún motivo para condenarle, etcétera, etcétera. El caso es que todo esto él lo va rumiando en compañía del abad de Faria durante los años que está preso en el castillo de If. El abad de Faria es una persona que conoce allí en una celda contigua a la suya y que, entre otras cosas, le va a desvelar la existencia de un tesoro absolutamente maravilloso. Entre los dos también fraguan una posible fuga. Finalmente la realizará Edmond Dantes y se convertirá en el Conde de Montecristo, que va a venir a llevar a cabo esa venganza, ¿no? A descubrir realmente qué es lo que le pasó, qué es lo que le robó la vida, y la venganza será terrible, es terrible la venganza. Entonces, todo esto mezclado con una historia de amor en el París del siglo XVII, si no me equivoco, bueno, maravillosa la novela en todos los sentidos, os va a encantar. Si no la habéis leído, de verdad os la recomiendo mucho, 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 mucho. No dejéis que pasen las navidades sin leer esta novela. En el caso de Los Miserables, estamos hablando de, bueno, pues de otro tipo, ¿no? También de novela, como os decía, con algunos pasajes un poco más complicados, también ambientada en las guerras napoleónicas, en la parte posterior de las guerras napoleónicas. Y en este caso, pues vamos a seguir a Jean Valjean, que es una persona de estrato bajo, que, bueno, pues que fue preso por robar una barra de pan un día que tenía hambre y tenía que comer. Estuvo sometido a trabajos forzados y allí se encuentra con un policía, con un guardia, con un policía que considera que la gente no se redime, y esa va a ser en parte la historia, ¿no? Como Jean Valjean sale libre, y cómo se redime o no se redime, y cómo el policía Gilbert, no me acuerdo exactamente del nombre, qué rabia, pero bueno, como de alguna manera le persigue, le investiga y sigue, ¿no?, intentando demostrar que la gente no se redime en cierta manera y devolverle a la cárcel y a los trabajos forzados que estaba viviendo. Todo esto va a ser una gran aventura con un montón de personajes absolutamente maravillosos que nos van a robar el corazón. Yo os recomiendo muchísimo el libro, pero también os recomiendo muchísimo la película del musical. Yo, de momento, no he tenido la oportunidad de ir a ver el musical en teatro de Los Miserables. Debe de ser absolutamente maravilloso. Ahora mismo está en Madrid y me gustaría poder ir a verlo, pero sí que he visto la película del musical de Hugh Jackman y no me acuerdo cómo se llamaba la actriz protagonista tampoco, pero bueno, muy, muy, muy interesante y muy, muy de corazón, ¿no? Una historia muy de corazón, que te roba el corazón con todos sus personajes, ¿no? Y que se te quedan ahí clavados para siempre. El personaje de Cosette y de Jean Valjean y bueno, pues de todos sus personajes. Y Los Tres Mosqueteros, que volvemos un poco al espíritu, a la narrativa de Alejandro Dumas y al espíritu folletín, ¿no? A la novela por entregas, a la novela de folletín, a la novela de aventuras. Pues lógicamente tenemos las aventuras de D'Artagnan y sus compañeros, ¿no? Sus tres compañeros, Porthos, Aramis, no me voy a acordar, Athos, Porthos y Aramis, que seguiremos, bueno, pues con una historia increíble con el cardenal Richelieu y todas las intrigas palaciegas que se estaban viviendo en el París de aquellos momentos, ¿no? Y todas esas intrigas, todas esas problemas políticos y militares casi con el ejército inglés y el ejército francés, ¿no? Todas esas tramas e intrigas entre las diferentes cortes.
Increíble, con ese libro arranca grandes sonrisas, ¿no? Ese primer encuentro de D'Artagnan con cada uno de los que van a ser sus compañeros del alma, de los tres mosqueteros, es algo como para el recuerdo, es una escena maravillosa del mundo de la literatura, de la historia de la literatura universal, que yo creo que todos los que lo hemos leído está ahí anidando en nuestros corazones, y no os la voy a contar para que aquellos que no la hayáis leído lo leáis y la disfrutéis, porque es una escena que te arranca casi carcajadas y que es maravilloso, ¿no? Todo el personaje de D'Artagnan, el personaje de los tres mosqueteros, de la reina Ana, del rey Luis, del cardenal Richelieu, de todos los demás, de Milady y de todos los demás que aparecen en la novela de Alejandro Dumas. Y con esto os dejo esta parte de los clásicos, pero no todos los clásicos, porque sí que quería traeros una autora que, si hay una autora de otoño y Navidad, para mí es ella. No puede pasar este vídeo sin hablaros de Jane Austen. Bueno, de verdad, o sea, unas novelas absolutamente maravillosas, donde respiramos ese frío, ¿no? de las casas, de las mansiones de entonces, de las vestimentas de entonces, de la lluvia, de la humedad, de Bath, y de todas estas zonas, ¿no? Donde ella nos lleva. Tenemos Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, Emma, bueno, la abadía de Northanger, Persuasión, Lady Susan. Estos son los que aparecen en las novelas completas de Jane Austen, y cualquiera de ellas es absolutamente maravillosa. Yo siempre me he quedado y me quedo con Orgullo y Prejuicio, es de las que más me gustan, aunque Emma me gustó, quizá empatizaba menos con la protagonista que en Orgullo y Prejuicio o con el Sentido y Sensibilidad, pero son novelas que tienen lo mismo, pues una narrativa muy cozy, creo que esa es la palabra, ¿no?, que se utiliza ahora en este contexto, muy cozy, muy cómoda, muy de sofá y mantita, muy de tacita de té, muy de momentos en los que están pasando cosas de una manera como muy sutil, una historia que avanza, una narrativa que avanza de una manera muy suave y muy sutil, y con muchos sentimientos y con muchas cosas que no se dicen y que están pasando, y con muchas cosas, no sé, que son de... Es que no sé cómo definirlo de otra manera que no sea, ¿no?, así suave y sutil, y como en subterfugios, y con una educación, ¿no?, con una manera de llevar los asuntos más complicados y divertidos y traumáticos también, de una manera muy, muy, muy especial. La literatura de Jane Austen es absolutamente maravillosa, como os digo, muy especial, y cualquiera de sus libros para esta época de año es absolutamente recomendable. Este libro es muy gordo porque tiene las novelas, todas las novelas completas de Jane Austen, pero si no, los libritos son más finitos, más en el estilo de Agatha Christie, que os enseñaba, que también es muy cómodo para ponerte en el sofá a ojearlo, ¿vale?, y a leerlo. Así es que nada, disfrutarlo muchísimo, porque a mí me encanta. Otro tipo de libros, nos salimos de los clásicos y avanzamos un poquito en el tiempo. Otro tipo de libros que a mí me gusta mucho leer en esta época de año es la fantasía, ¿no? Es como otro de los géneros que, no sé, ligado a la Navidad, a la magia que tiene, a los Reyes Magos, a Papá Noel y a todo esto, pues a mí me llama mucho la atención y lo vinculo muchísimo con estas épocas, ¿no?, del invierno y de las Navidades. Hay un libro que indispensablemente cae todas las Navidades, que no puedo olvidarlo, no puedo dejarlo, y que siempre está ligado a este momento del año, que es Harry Potter. En este caso os traigo La Piedra Filosofal, pero puede ser cualquiera de ellos. Yo tengo la esperanza de empezar a leer este libro con mi hijo estas Navidades, como tarde en enero, con lo cual va a ser uno de nuestros libros en esta casa de sofá y mantita. Él tiene 9 años, cumple ahora. Vamos a intentar hacer la prueba, a ver qué tal se nos da. Pero bueno, Harry Potter hace poca falta que yo os explique de qué va. Yo creo que lo conoce todo el mundo, si no por los libros, por las películas, sino por las películas, por las noticias de la serie que nos están haciendo y que pronto veremos, y que por supuesto habrá que darles una oportunidad. Tenéis millones de ediciones diferentes sobre Harry Potter. La edición de cada una de las casas, Hogwarts, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw. Tenéis estas ediciones de al principio era Mina Lima, ahora han cambiado la editorial, no, maravillosas, con sus desplegables, con sus cositas para jugar, que también son muy interesantes. Tenéis Mass Market, tenéis muchísimas ediciones, pero lo importante es la historia, esa historia maravillosa de un niño
huérfano que vive con sus tíos debajo de la escalera, en el armario debajo de la escalera, y que de repente recibe una invitación para ir al colegio de Hogwarts de magia y hechicería, ¿no? Y cómo cambia radicalmente su vida, cómo comprende su pasado, cómo comprende su papel en la vida y cómo va evolucionando en ese colegio, lo que se encuentran los amigos, los enemigos, cómo lidiar con esa fama, con ese tal. La verdad es que es un libro que tiene muchísimas cosas, una saga que tiene muchísimas cosas, que es muy divertida, que es maravillosa para niños, que es maravillosa para adultos, que es maravillosa para todo el mundo, y más en estas épocas de Navidad, ¿no? Como vemos esos grandes banquetes en Hogwarts y cómo va evolucionando también la saga de libros más blanquitos, como es este de la Piedra Filosofal, a libros bastante más oscuros a partir del tercer libro, ¿no? La saga se vuelve un poco más oscura y cada vez más oscura hacia los últimos libros, ¿no? Y bueno, cómo evoluciona tanto Harry Potter como todos los personajes, como la saga en sí misma, ¿no? El carácter de los libros en sí mismos. A mí me parecen obras maestras y las veo muy vinculadas a esta época del año, y me encanta sentarme con mi mantita en el sofá a revisitar a Harry Potter, Hermione, Ron, Hagrid, Dumbledore y todos esos personajes maravillosos que pueblan, ¿no? Las páginas de esta saga. Más libros de fantasía que os traigo para recomendaros, también de esta época del año. No me preguntéis por qué, pero también con esta época de año yo asocio muchísimo a Stephen King, sobre todo los libros que están más vinculados a la fantasía o a fenómenos paranormales, como pueden ser Cuento de Hadas, que os traigo aquí, o puede ser El Instituto, por ejemplo, puede ser After también, por ejemplo. No me preguntéis por qué, pero lo asocio muchísimo a esta época del año. En Cuento de Hadas de Stephen King nos empieza la historia en el mundo real, donde un niño entabla amistad con un viejo un poco ermitaño, ¿no? Un poco solitario, y a través de él descubre que en el granero encierra la puerta a otro mundo diferente, que es el mundo de las hadas. No os voy a contar más. Muy interesante la relación con el anciano, todos los personajes tanto del mundo real como del mundo de las hadas, una vez que llega, toda la trama que hay ahí, todo lo que descubre, porque es un mundo de las hadas, pero es un mundo un tanto oscuro. No os esperéis un cuento de hadas al estilo Disney, es al estilo Stephen King, no podía ser de otra manera. Con lo cual es un poco oscuro, y para mí yo lo tengo también muy asociado a esta época del año, igual que también os podría decir de El Instituto. Entonces, un libro muy interesante, muy lleno de muchas cosas, con unos personajes increíbles. Lo mismo lo vemos Stephen King, con una narración, con una capacidad de escritura que nos lleva de la mano del principio al final del libro, con una suavidad maravillosa, donde nada sobra, donde nada falta, donde todos los hilos quedan bien cosidos, bien cerrados, bien rematados, y los personajes también están bien rematados y les entiendes a todos y te sorprende a cada vuelta de página. Tiene una sorpresa para ti y un giro y un golpe de timón para ti, y realmente es maravilloso, es maravilloso. Es una mezcla de muchísimas cosas que te mantienen en vilo, que te mantienen la tensión. Para los que no os guste el terror, como es mi caso, no es un libro de terror, como tampoco lo es El Instituto, pero sí que genera una tensión en esa fantasía muy, muy interesante, y sí que pasan muchas cosas y muy al estilo Stephen King, ¿no? Así es que otro de los libros que os traigo recomendados, si no lo habéis leído, este fue un libro, si no me equivoco, que salió publicado el año pasado. Yo creo que ni siquiera fue el anterior, fue el año pasado, si no me equivoco, y si no lo habéis tenido oportunidad de dedicarle un rato, yo os los recomiendo. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y por último os traigo os traigo dos libros más, uno de fantasía y otro de otro género. Este libro de fantasía yo os he hablado en ocasiones de él, y para mí es un libro muy especial que me ha hecho también ver la fantasía de una manera diferente. Os cuento, es Lilandra, en este caso os traigo Tiempo de Osadía. Pero ¿por qué Tiempo de Osadía? Es la primera entrega. Tenemos también Lilandra, Tiempo de Revolución, Tiempo de Guerra, Tiempo de Destrucción. Es el último que ha sacado Roberto Navarro Montes, que es un escritor español. Él estudió psicología y se nota. A mí lo que me encanta de estos libros es cómo están construidos los personajes, ¿no? Cómo podemos
conocerles 360 grados, les conocemos perfectamente porque son personajes con muchísima piel, con muchísimas texturas, con muchísimos grises, son muy humanos. Entonces se nota el gran trabajo que Roberto Navarro Montes ha puesto en la construcción de estos personajes, se nota su formación como psicólogo y su trabajo como psicólogo, porque realmente hay muchísimo mundo detrás de las 4 cosas con las que nos definen los personajes y toda la información que nos aporta y todo, no sé, o sea, es casi como si les conociéramos, casi como estuvieran ahí todos y cada uno de los personajes, que son muchos. He de decir que estas novelas tienen muchos personajes y que cada capítulo vamos a vivir también la historia desde el punto de vista de uno de los personajes. Esta historia es lógicamente un mundo inventado que se llama Ilandra, es un país inventado que está dividido, es una república que está dividida en diferentes estados con unas costumbres políticas y sociales, unas normas, unas leyes y unas costumbres políticas y sociales radicalmente diferentes de unos a otros, con muchísimas diferencias entre norte, sur, este y oeste. Casi funcionan como países independientes a nivel de castigos, de penas de muerte, de qué se puede ver en la calle y qué no, incluso de estética y demás, ¿vale? Esto a nivel político, pero es que luego tenemos una escuela, la escuela de magia. El gremio de los magos es gente que tiene unas características especiales, que va a estudiar a esta escuela, y esta escuela es por otro ente, de alguna manera, que también tiene un poder político concreto dentro de la República de Ilandra, ¿no? Un papel muy relevante o muy influyente, mejor dicho. Tenemos sociedad secreta de los Sakai, si no recuerdo mal cómo se llamaba, bueno, no os lo voy a buscar ahora, pero hay una organización secreta con una base en la mitología de los dioses antiguos y demás, que también está por aquí rondando. O sea, hay muchísimos elementos políticos, sociales, culturales, mágicos, místicos, mitológicos y de muchísimas cosas que se mezclan en Ilandra y que vienen enriquecidos, ya os digo, por un elenco de personajes perfectamente definidos y perfectamente conocidos. Es que casi son de carne y hueso para nosotros, ¿verdad? Una vez que leemos estos libros. Entonces a mí me gusta mucho, me encanta. Creo que Ilandra la identifico por Navidades porque siempre han salido estos libros por Navidades. Quizá este año es el cuarto tiempo de destrucción, el que más pronto ha salido en el año. Y me apetece mucho descubrirle y meterle en las páginas de la 4ª edición. Van a ser un total de 6 o 7, no estoy segura de si eran 6 o 7 los que quería escribir Roberto Navarro Montes, con lo cual ya vamos avanzando, viendo la luz al final del túnel, ¿no? De cómo veremos concluir esta historia, pero mientras hay que disfrutar del camino, y para esta época de Sofá y Mantita son absolutamente ideales. Muy bien, un último libro que os traigo, que no es uno sino 3, porque es una trilogía que os recomiendo muchísimo también para esta época del año, porque yo la asocio así. No podía haber unas recomendaciones lectoras en este canal sin que este escritor estuviera aquí. Y este escritor no es otro que Ken Follett. En este caso os traigo La caída de los gigantes, pero ya sabéis que esto es una trilogía, la trilogía de The Century, donde está La caída de los gigantes, El invierno del mundo y El umbral de la eternidad. Son los 3 libros que la componen y que son increíbles. Esto está editado por De Bolsillo. Esta edición en concreto tiene mil y pico páginas, son libros gordísimos. En este caso vamos a hacer un recorrido por todo el siglo XX. En el primero de los libros veremos el principio del siglo XX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, si no me equivoco. Y la verdad es que, bueno, pues al estilo Ken Follett, que ya os hablé de él en el vídeo pasado, con lo cual no os voy a repetir lo muchísimo que a mí me gusta Ken Follett, que me encanta, al estilo Ken Follett, con personajes muy buenos, con personajes muy malos, con conflictos de tripas que te las arrancan, con una escritura súper rápida, súper ágil, súper vivaz, súper maravillosa, donde todo el rato están pasando cosas, donde el autor no nos da descanso, donde vivimos al lado de los personajes todas sus pasiones y todo su sufrimiento, y nos hace llorar y nos hace reír y nos hace sonreír y nos hace amar. Ken Follett es un escritor que despierta todo esto, al menos en mí, yo creo que en muchos de nosotros, por eso es quien es, y es
un escritor de bestsellers como es él, ¿no? Y en este caso ese recorrido por el siglo XX que nos hace aprender muchísimas cosas, porque Ken Follett nos va a situar en diferentes puntos, tanto del conflicto político como del conflicto social. Nos va a colocar con personajes de Alemania, con personajes de Inglaterra, con personajes de rusos, con personajes americanos. En esos varios polos se va a mover y nos va a meter en reuniones importantes, en acontecimientos importantes, para que realmente entendamos cómo Hitler ganó las elecciones, cómo sucedió aquellos tratados de defensa, cómo entre los aliados y las potencias del eje, cómo se explotó la Primera Guerra Mundial y realmente cuál fue el impacto del asesinato del archiduque para que estallara la Primera Guerra Mundial, y realmente cómo eran todos esos siglos políticos. Y al mismo tiempo vamos a descender a la sociedad tanto en las altas esferas como en las más bajas. Vamos a ver aristocracia y vamos a ver pueblo llano, y cómo son esas transferencias entre esos estratos sociales en los diferentes países y en las diferentes épocas, de manera que vamos a conocer de verdad muchísimas cosas. Todo el movimiento feminista también está aquí representado. Es que el siglo XX es tan interesante a nivel político y social y cultural, y tan diferente en los diferentes países. Se vive tan diferente en Estados Unidos de lo que se vive en Rusia, de lo que se vive en Alemania, de lo que se vive en Gran Bretaña, y esos conflictos entre las potencias y en las personas, entre las personas que viven en esas diferentes potencias que se van a ver enfrentadas en ese mundo en guerra tan cruel, ¿no? Donde no había un lugar seguro en toda Europa y casi en todo el mundo donde pudieras refugiarte, donde pues, se pudiera estar seguro en este siglo XX, en estos momentos tan clave del siglo XX, que sinceramente me parece todo un tratado para aprender de esa época en mucha más profundidad y de una manera divertida, entretenida, amena, pasional, emocional y de todas las maneras que os las podéis imaginar. Mi última recomendación, de verdad, la trilogía de The Century de Ken Follett. El que no la haya leído, por favor os lo pido, leedla y disfrutadla. Completamente diferente al Ken Follett que conocéis en Los Pilares de la Tierra y la saga de Los Pilares de la Tierra, o el que habéis podido ver en El Círculo de los Días. De verdad, es un Ken Follett diferente, es una historia diferente, que os va a apasionar y que os va a robar el corazón. Muy recomendada. Y estas son mis recomendaciones de libros para sofá y mantita en estos días de frío. Ya sabéis, por favor, dejadme en los comentarios cualquier cosa que se os pase por la cabeza, si habéis leído estos libros, si no, si hay alguno que os haya llamado la atención, pues yo que sé, cualquier cosa. Si tenéis algún otro libro que a vosotros os huela, pues eso, a sofá, mantita o a chimenea o a esta época del año que asociéis muchísimo, por favor, dejadmelo en los comentarios para que pueda leeros y contestaros, y que esto sea un camino de ida y vuelta en el que podamos disfrutar juntos de lo maravilloso que nos da el mundo de la literatura. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al like, por favor. También tenéis un botón ahí cerquita del like que es hypear, promocionar, no sé muy bien, en cada móvil lo pone de una manera, que eso lo que hace es como darnos puntos a los canales pequeñitos y hace que el algoritmo funcione un poco mejor para nosotros y nos recomiende más. Nos ayuda mucho, así es que muchas gracias si le dais a ese botoncito. Si queréis saber siempre que subo vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita para que el sistema os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos